Egipto, un país de tesoros ocultos, secretos enterrados y misterios ancestrales por resolver. Tal vez el mayor de todos es la Esfinge. Nadie sabe con certeza quién la construyó ni cuándo. Es tan importante que te urge saber quién es. Se trata de un misterio con 4000 años de antigüedad, pero los últimos descubrimientos científicos están ofreciendo nuevas pistas. La aparición de nuevas teorías desafía la versión tradicional de la historia. ¿Podrá resolverse el enigma de la Esfinge de una forma totalmente inesperada? Los misterios de Egipto. Secretos de la Esfinge. Un león con cara de faraón. La Esfinge se eleva en la meseta de Giza. Preside este lugar desde hace más de 4500 años. Y representa uno de los mayores y más antiguos enigmas de la arqueología. No sabemos exactamente quién construyó estos monumentos porque nadie dejó su nombre en ellos. Durante mucho tiempo, la opinión más extendida fue que la había mandado tallar un faraón llamado Khafra, alrededor del año 2540 a.C. Lo había mandado construir en Giza, a su imagen y semejanza, a partir de un único fragmento de roca. Con el tiempo, quedó enterrada bajo la arena, y luego fue desenterrada de nuevo. Ha visto ejércitos invasores, ha sido objeto de estudio. Napoleón dirigió una expedición allí. Ha sido mutilada. E incluso parece que sirvió para prácticas de tiro. Pero sigue en pie, protegiendo las pirámides. ¿Y qué elementos permiten aventurar quién construyó la Esfinge? ¿Por qué se cree que fue obra del faraón Khafra? Nuestra mejor pista para determinar quién construyó la pirámide es su ubicación. Se encuentra junto al Templo del Valle y al paso que conduce al complejo de pirámides del rey Khafra. Sabemos que Khafra mandó construir una pirámide y un templo aquí. El paso que los une discurre junto a la Esfinge. Más aún, tanto el templo como la estatua están construidos sobre la misma línea. Por eso, uno se ve casi obligado a asumir que Khafra la construyó. El doctor Zahi Hawass lleva más de 20 años estudiando la Esfinge. Está convencido de que es obra de Khafra. Para él, la prueba más concluyente es una enorme losa de piedra ubicada entre las patas de la estatua. Conocida como la Estela del Sueño, incluye un grabado con la historia del faraón Tutmosis IV. Cuenta que el joven príncipe Tutmosis solía cazar en esta zona. Fatigado por el calor del sol, paró a descansar y se durmió a la sombra de una esfinge medio enterrada. Por aquel entonces, la Esfinge estaba completamente cubierta de arena y Tutmosis IV tuvo un sueño. El sueño de la Esfinge le dijo: Tutmosis, hijo mío, me estoy muriendo porque la arena me está matando. Si apartas la arena, te haré rey de Egipto. Según la estela, Tutmosis apartó la arena y fue coronado faraón. El propio Tutmosis ordenó que se tallara esa losa para que la leyenda perviviera. Sin embargo, lo realmente interesante para los egiptólogos es otra línea de la estela. Este jeroglífico incluye varias letras del nombre de Khafra. Aunque se han borrado parcialmente, aún se aprecian claramente algunos de los símbolos que forman el nombre de Khafra. Muchos arqueólogos lo consideran una prueba firme de que fue Khafra quien construyó la Esfinge. El doctor Hawass cree tener aún más pruebas. El paso que lleva hacia la pirámide de Khafra tiene un desagüe que desemboca dentro del recinto de la pirámide.
Según Hawass, el paso no se habría construido de aquella forma si la esfinge hubiera estado ya allí. Los egipcios nunca construirían un desagüe así si la esfinge hubiera estado ya presente, ni hablar. Eso nos lleva a datar la esfinge después del paso, durante el reinado de Khafra. El canal de desagüe, la posición de la esfinge en relación con la pirámide de Khafra y el hecho de que su nombre aparezca en la estatua del sueño, todas esas pruebas parecen indicar que fue Khafra quien construyó la esfinge. Los egiptólogos han estado de acuerdo durante casi 2 siglos. Esa era la creencia generalmente aceptada por todos y nadie ponía en duda si la identificación seguía siendo válida. Pero todo ha empezado a cambiar en los últimos años. Han surgido nuevas teorías, nuevas ideas, algunas de ellas desde fuera del mundo de la egiptología, y han alimentado el debate. ¿Y si no fue Khafra quien construyó la esfinge? Cuestionando de nuevo la teoría de Khafra, los egiptólogos observan si la esfinge se parece efectivamente a su constructor. ¿Es un retrato del faraón? Por suerte, parece que Khafra estaba prendado de su propia imagen. Existen nada menos que 9 imágenes que permiten comparar el parecido, todas recuperadas del templo del Valle de Khafra. A primera vista, el parecido existe, pero también se observa una anomalía. En el resto de estatuas, Khafra lleva una barba postiza ceremonial. ¿Y por qué no lleva barba la estatua más grande de todas, la esfinge? Quizá haya una explicación sencilla. Cuando en 1816 descubrieron la estela del sueño, los arqueólogos hallaron también grandes fragmentos de una barba de piedra. ¿Es posible que ésta se cayera del rostro de la esfinge? Si reunimos los fragmentos, podemos recrear una esfinge con parecidos, tanto a las estatuas de Khafra como a la imagen de la estela del sueño. Pero el eminente egiptólogo, el Dr. Rainer Stedelmann, tiene un problema con esta idea. En su opinión, el estilo de la barba no concuerda con el período histórico. La barba que conocemos pertenece al Imperio Nuevo, sin ninguna duda. Es una barba redondeada, con adornos a un lado. O sea que no es una barba original. Stedelmann cree que la barba encontrada no formaba parte de la talla original, sino que fue añadida más de 1000 años después, alrededor de la época en que Tutmosis IV mandó construir la estela del sueño. El egiptólogo Basil Dobrev ha estudiado la esfinge desde 1987. Cree que la pequeña esfinge que se puede ver delante del Museo de El Cairo constituye una prueba más de que la barba no estaba allí cuando se talló la esfinge. Tenemos un ejemplo excelente de una esfinge con una barba original. La barba fue cortada, pero aún se observan los restos. Con la esfinge de Giza sucede lo contrario. La barbilla es perfecta y no hay rastro alguno de barba. Eso demuestra que inicialmente la esfinge fue construida sin barba. De lo contrario, tendría este aspecto. Si la barba hubiera estado presente desde el principio y luego se hubiera caído o la hubieran arrancado, habría quedado algún tipo de marca. Eso implica algunos problemas en la teoría de que el faraón Khafra construyó la esfinge. Pero ¿qué hay de la estela del sueño? En ella se vincula la esfinge explícitamente con Khafra. Rainer Stedelmann ha encontrado pruebas que sugieren que eso no es tan evidente como parece. Ha estado estudiando otra losa fechada aproximadamente en la misma época. Esta hermosa estela fue hallada unos 100 años después que la estela del sueño, pero está completamente olvidada. Nadie habla de ella. Se encuentra junto a la esfinge y repite la misma frase que la estela del sueño, pero habla de Khafra y de Khufu. Khufu es el segundo nombre que últimamente se asocia a la esfinge. Como el nombre de Khafra aparece en la estela, todo el mundo asumió que la esfinge era suya. Sin embargo, este otro nombre lo cambia todo. Porque el padre de Khafra, Khufu, no fue un faraón cualquiera.
puede que fuera el mayor constructor del antiguo Egipto, el constructor de la Gran Pirámide. ¿Era la Esfinge obra suya y no de su hijo? Revisando las pruebas, los arqueólogos están empezando a reescribir la historia. La creencia generalizada era que la Esfinge había sido obra del faraón Khafra, pero el egiptólogo Rainer Stedelmann puso en duda esa teoría. Stedelmann cree que fue el padre de Khafra, Khufu, quien mandó tallarla. La posición de la Esfinge en el paisaje supone una prueba más en ese sentido. Hoy nos acercamos a la Esfinge desde El Cairo. La pirámide de Khafra parece estar situada justo detrás de esta. No obstante, cuando se construyeron las pirámides, El Cairo no existía. Los visitantes llegaban a ella desde la antigua capital, Menfis, situada al sur. Visto desde allí, otra pirámide parece elevarse detrás de la Esfinge. La Gran Pirámide de Khufu. Cuando Khufu erigió su pirámide, el visitante llegaba desde el sur y veía claramente la Esfinge de perfil, con la pirámide de Khufu al fondo. La duda ahora es, ¿hay que observar la Esfinge desde delante o de perfil? Los antiguos egipcios tenían tendencia a ver la vida de perfil. Casi todas las representaciones de personas, faraones y animales los muestran de lado. Es posible que ese enfoque se observe también en la construcción de la Esfinge. Si la Esfinge mira hacia la derecha, esta es la posición ideal. Por eso la cola de la Esfinge apunta a la derecha. En todas las esfinges de Egipto, la cola apunta a la derecha porque tiene que ser visible y esa es la posición desde donde debe observarse la Esfinge, desde el sur, de derecha a izquierda. Y detrás queda la Gran Pirámide. Khufu construyó la Gran Pirámide. Dedicó su reinado y su imperio a ello, una de las maravillas de la antigüedad. ¿Tenía también los medios y los recursos para construir la Esfinge? La pirámide de Khufu fue la primera construida en la meseta de Giza. Muchos consideran a Khufu el mejor constructor de pirámides de la historia. Khufu fue un gran rey que llegó a Giza. No solo eligió la ubicación de la pirámide, sino también lo que debía haber a su alrededor. Sus canteras eran grandiosas. Arrancó un estrato de roca de toda la zona. ¿Por qué iba a dejar una montaña de roca intacta? Lo planeó todo con tanta minuciosidad que resultaría sorprendente que hubiera dejado una montaña de roca intacta dentro de la propia cantera hasta, pongamos, 30 años más tarde, cuando se supone que Khafra había tallado la Esfinge. Rainer Stedelmann también observó algo en el paso que conduce a la pirámide de Khafra. El paso no es una línea recta, sino que gira. Hace una curva hacia el sur. Uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué? Creemos que la razón por la que gira es la presencia de un monumento preexistente y ese monumento tiene que ser la Esfinge. En definitiva, el paso elevado sugiere que la Esfinge fue creada antes del reinado de Khafra. Y su padre, Khufu, fue el primer faraón de Giza. Todos estos descubrimientos me indican con total seguridad que fue Khufu quien creó la Esfinge. Pero, ¿cómo podemos saber si la Esfinge reproduce la cara de Khufu? Si bien existen muchas estatuas de Khafra, el único retrato contemporáneo de Khufu es esta pequeña estatuilla. No se puede comparar una estatua de 5 centímetros con un coloso como la Esfinge. Es imposible. Pero Jonathan Foyle, un arquitecto histórico, lo intentará. Ha venido a Egipto para determinar con cuál de los dos faraones, Khufu o Khafra, guarda mayor parecido a la Esfinge.
Llevo toda mi vida trabajando con edificios históricos, y francamente, para tratarse de una representación del rostro humano con 5000 años de antigüedad, de la misma época que Stonehenge, está increíblemente bien hecha, de verdad. Se aproxima mucho a las proporciones humanas. Me gusta dibujar usando una regla. La sujeto con el brazo extendido y mido las proporciones. Eso me permite crear una red de puntos en la página que me garantiza, al dibujar, una representación bastante precisa de las proporciones. Me interesa mucho ver si se parece a las estatuas contemporáneas de Khufu y Khafra. Ya veremos qué descubrimos al aplicar las proporciones de la esfinge. Si la esfinge se parece al faraón para quien fue tallada, eso supondría un logro increíble. La cabeza tiene más de 4 metros de ancho y 10 de alto. Crear una forma simétrica, por no hablar ya de parecidos, exigiría una habilidad formidable. ¿Ha descubierto Foyle algo gracias a sus ilustraciones que nos permita saber si la esfinge se parece a alguno de los dos faraones? Tengo suficientes elementos de la cara de la esfinge para esbozar las proporciones generales, porque aunque la nariz haya desaparecido, los ojos siguen ahí y las sombras permiten determinar la anchura de la boca. Esas medidas son realmente útiles ya que indican si se trata de una cara ancha o estrecha, y luego puedes compararla con otras esculturas. He traído unos dibujos de los retratos de Khafra y Khufu que he elaborado anteriormente. Si nos fijamos bien, Khafra es bastante alto y delgado y tiene la nariz estrecha. De entrada, yo habría dicho que la esfinge representa a esta persona, aunque en gran medida eso se debe a conversaciones escultóricas. Ambas figuras llevan el mismo peinado, muy finamente cincelado. Pero Khufu, que no sería la opción principal la primera vez que observas la estatuilla, es mucho más ancho. De hecho, proporcionalmente es casi clavado a la esfinge. Si consideramos lo que la gente veía en la época y lo comparamos, si intentamos mirar a través de sus ojos, yo creo que hay más probabilidades de que la esfinge represente a Khufu que a Khafra. Por tanto, las proporciones faciales de la esfinge se acercan más a las del padre de Khafra, Khufu. El análisis de Jonathan Foyle es revelador, pero no puede zanjar el debate por sí solo. El egiptólogo Basil Dobrev ha estudiado los archivos buscando más información. En concreto, quiere saber si es cierto que el faraón llevaba barba. Disponemos de diversas imágenes de Khufu procedentes de diversas fuentes donde aparece sin barba. Sin embargo, esos documentos han sido olvidados. Nunca se han tenido en cuenta. Esta es una inscripción en roca de Khufu en Sinaí. Y aquí no lleva barba. Más importantes aún son estos dos documentos de su templo mortuorio en Giza. Y un pequeño fragmento de una vasija representa al rey completamente sentado y también sin barba. De hecho, hemos descubierto que no solo la pequeña estatuilla que todo el mundo conoce, sino el 100% de las imágenes conocidas de Khufu lo representan sin barba. Ese es un argumento bastante potente para determinar que la esfinge sin barba podría representar perfectamente a Khufu. Pero Basil Dobrev cree que hay que ir más lejos. Para comprender por qué el rostro de Khufu terminó en la esfinge, debemos adentrarnos en la historia de la familia. Es una historia de traiciones, venganzas y asesinatos. Durante muchos años, la talla de la esfinge se ha atribuido al faraón Khafra. Pero algunos arqueólogos dudan de esta teoría y sugieren que el autor fue el padre de Khafra, Khufu. Basil Dobrev propone una idea completamente distinta y señala a otro de los hijos de Khufu. Yo creo que la construyó otro hijo de Khufu, llamado Yedefri, que reinó inmediatamente después de su padre.
Yedefri es un faraón poco conocido. Los detalles de su reinado son confusos y suele considerarse una época convulsa de la historia familiar. Khufu tenía 9 hijos en total. Khafra es el más conocido, pues su pirámide se alza junto a la de su padre en la meseta de Giza. Pero tenía 2 hermanos mayores. La pregunta es irremediable. ¿Dónde están sus pirámides? El hijo mayor, Keiwab, no vivió lo suficiente, pues murió antes de poder convertirse en faraón. Sin embargo, el segundo varón, Yedefri, sí accedió al trono. Decidió construir su pirámide 8 kilómetros al norte de Giza, en Abu Ruash. El arqueólogo victoriano George Reisner reconstruyó los hechos como una fantástica saga repleta de asesinatos y venganzas. Decidió que tras la muerte de Khufu, su hijo Yedefri debió de asesinar a su hermano mayor Keiwab para hacerse con el trono. La teoría era que Yedefri había dado la espalda a su familia, algo que había representado simbólicamente construyendo su pirámide lejos de Giza. Pero Basil Dobrev rechaza esa versión comúnmente aceptada de los hechos. No cree que las pruebas respalden las conclusiones de Reisner. Entre el laberinto de túneles funerarios de Giza, Dobrev se ha centrado en una tumba concreta. Está situada fuera de la zona a la que tiene acceso el público y pocas veces se ha mostrado. Esta tumba contenía los restos de la hija del hermano al que Yedefri supuestamente asesinó. La clave está en las pinturas de las paredes. Dentro de la tumba encontramos la imagen mejor conservada del príncipe Keiwab. Aquí lo tenemos. Y detrás de él tenemos a su hija, que aparece brindándole a su padre ofrendas llegadas de todo Egipto. Los nombres de estos lugares contienen el cartucho faraónico de Khufu, como es lógico. Un cartucho faraónico era una cuerda ovalada simbólica usada en los jeroglíficos para identificar y proteger el nombre de un faraón egipcio. Uno de los nombres contiene el cartucho de Yedefri. Si Yedefri era el asesino de Keiwab, ¿por qué iba a estar su nombre aquí? Estaría proscrito. No tiene ningún sentido pensar que Yedefri fuera considerado un asesino por su propia gente. Si Yedefri hubiera matado a su hermano Keiwab, su imagen no aparecería en la tumba de la hija de Keiwab. Basil cree que es imposible que ella considerara a Yedefri un asesino. El arqueólogo Peter Brand ha estado investigando los restos de la pirámide de Yedefri. La historia de Reisner describe cómo Yedefri se trasladó aquí empujado por la ignominia y que su pirámide jamás terminó de construirse porque su hermano Khafra lo asesinó para vengarse. Khafra heredó el trono y profanó la pirámide de Yedefri. Pero una vez más, un análisis más detallado desmonta la historia de Reisner. Tanto el padre de Yedefri, Khufu, como su abuelo, eligieron construir sus pirámides en lugares nuevos. Nada parece indicar, pues, que la decisión de Yedefri de marcharse de Giza fuera excepcional. Para mí tiene sentido que Yedefri se alejara de la pirámide de su padre. Se da cuenta de que no será capaz de construir una pirámide tan grande como la de Khufu, por lo que elige una ubicación favorable que esté lejos de la pirámide de su padre, en una meseta más alta que, de hecho, hará que su pirámide esté tan cerca del cielo como la de su padre. Situada en una elevación natural con vistas a la meseta de Giza, debía de ser visible varios kilómetros a la redonda. Excavaciones recientes han revelado que esta pirámide probablemente se completó en su día. Su tamaño superaba al de la Gran Pirámide. Estaba suntuosamente revestida de granito rosa y piedra caliza blanca. Por su ubicación, su pináculo era ligeramente más alto que el de la Gran Pirámide.
La teoría de Reisner es una lectura entretenida, pero en mi opinión debe almacenarse en la sección de ficción histórica de las bibliotecas. Lo que hizo fue básicamente inventarse la historia. Asumió que Jedefri era un usurpador, y como la pirámide parecía haber sido desmantelada, supuso que había sido obra de Khafra. Imagino que su versión es plausible, pero si consideramos todas las pruebas, tenemos una pirámide en ruinas, tenemos algunas estatuas que pudieron no ser destrozadas deliberadamente, y tenemos un hermano mayor que pudo morir por causas diversas sin que su hermano menor, Jedefri, lo asesinara necesariamente. Pero no es tan solo que la teoría de Reisner carezca de un fundamento sólido. Es que están surgiendo pruebas que la refutan. Un extraordinario descubrimiento sugiere que Jedefri, lejos de volver la espalda a la familia, mantuvo estrechos vínculos con la memoria de su padre. Esta es la barca solar de Khufu. Ha permanecido enterrada casi 4.500 años junto a su pirámide. Esta barca fue encontrada en 1954 por casualidad, desmontada por piezas, al sur de la Gran Pirámide de Khufu. Con los años, ha sido restaurada tal como fue enterrada, como parte del rito funerario de Khufu. Esta barca era un regalo que debía transportar al faraón hacia el Averno y hacia la otra vida. La persona que se la regaló debía de tener una gran fortuna y también un gran respeto por Khufu. El doctor Hawass le ha puesto nombre a esa persona. Desciende al foso donde se realizó el hallazgo. La barca estaba dividida en 1.224 partes, debajo de 41 bloques de piedra caliza. Solo cuando apartaron esos bloques, los arqueólogos hallaron lo que estaban buscando. El principal hallazgo realizado en este foso son 18 cartuchos con el nombre de Jedefri. Hay uno en lo alto de ese bloque y otro cartucho en el extremo norte. La presencia de estos sellos faraónicos indica que fue Jedefri quien supervisó la colocación de la barca en la fosa de su padre. Y eso demuestra que Jedefri participó activamente en el entierro de su padre en Giza. Enterrar esa barca en la fosa, oculta dentro de la muralla de Khufu, demuestra que Jedefri quería ayudar a su padre en el más allá. No cabe duda de que Jedefri disponía de un gran número de operarios capaces de llevar a cabo esa compleja construcción. Lo que permite pensar que, por lo menos, dispuso de los medios para construir la Esfinge. También tenemos pruebas de que durante su reinado y por encargo suyo, esos operarios trabajaron cerca de allí. Pero al parecer, la conexión era mucho más significativa. Para alguien que fue tan famoso e importante en la historia egipcia, resulta sorprendente las pocas cosas que sabemos de Khufu. La única prueba que poseemos son las historias que contaban sobre él los egipcios de épocas posteriores. Una de esas historias, reveladas en el papiro de Westcar, sugiere que Khufu tenía mala reputación. Khufu, que sufría de aburrimiento, oye hablar de un mago que realiza trucos increíbles. El mago distrae a Khufu con numerosos desmembramientos y así, por ejemplo, hay un episodio en el que hace pedazos un cocodrilo, vuelve a unir las piezas de la cola a la cabeza y el cocodrilo se aleja arrastrándose por el suelo. Y Khufu dice: «Vaya, eso es genial, tengo un prisionero, ¿por qué no lo mando traer y lo desmiembras y lo vuelves a montar?» Entonces el mago reprende al faraón advirtiéndole que no se debe tratar a los seres humanos con ese desprecio. Y aquí tenemos la semilla de lo que será la denigración póstuma de la memoria de Khufu, que pasará a la historia como un tirano horrible y despreciable. Un tirano en el peor sentido de la palabra. No solo eso, sino que para construir la pirámide más grande del mundo, sometió a su gente bajo una enorme presión.
Esa fue la herencia que Khufu le dejó a su hijo. La construcción de la Gran Pirámide precisó de más de 5 millones de toneladas de roca y varias décadas de trabajo. En el interior de la Gran Pirámide, el Dr. Zahi Hawass se asombra de la movilización de personal y recursos que debió de implicar la construcción de un edificio de estas dimensiones. Está construida exclusivamente de granito. Los enormes bloques de la parte superior pesan unas 16 toneladas cada uno. Sabemos que los egipcios extraían el granito de Asuán, situado más de 1000 kilómetros al sur de las pirámides. Estos bloques de granito debieron de transportarse por el Nilo a bordo de grandes barcazas. Lo que Khufu se propuso no tenía precedentes, ni en escala ni en gastos. Y Egipto terminó pagando su precio como nación. La construcción de las pirámides supuso una gran sangría económica para el país. Hay incluso quien asegura que, en ese contexto, las pirámides llevaron Egipto a la bancarrota debido a los esfuerzos que implicó su construcción. Eso significa que cuando Yedefri, el devoto hijo de Khufu, accedió al poder, tuvo que volver a movilizar al pueblo de Egipto porque quería una pirámide para él. Yedefri quería una pirámide. Era la clave para su vida eterna, una necesidad fundamental. Pero había heredado un país cansado y venido a menos. Basil Dobrev ha elaborado una teoría para explicar cómo Yedefri logró el apoyo del pueblo para construir su pirámide. Yo creo que Yedefri construyó la esfinge para su padre muerto, Khufu, y que la esfinge representa a Khufu como rey resucitado. Dobrev opina que Yedefri talló la esfinge no para representarse a sí mismo, sino a imagen y semejanza de su poderoso padre Khufu. La esfinge fue construida para alentar al pueblo. El pueblo colaboró por miedo, y el miedo provenía de la imagen de la esfinge, que representaba al rey Khufu resucitado. Había vuelto y observaba a su pueblo. Por eso el pueblo bautizó la esfinge como Abu-Lor, el padre del terror. Dobrev cree que más que honrar la memoria de su padre, Yedefri lo invoca como una amenaza. El dominio que Khufu ejercía sobre Egipto era tan poderoso que seguía percibiéndose incluso después de su muerte. Según Dobrev, ese es el motivo por el que Yedefri ordenó a sus obreros construir un retrato de su padre, la mayor estatua jamás concebida, con una ambición sin precedentes y jamás igualada, la Esfinge. Es una teoría ingeniosa que explicaría la cara de la estatua, pero tiene un defecto. Los últimos datos sugieren que la Esfinge es anterior a las pirámides, lo que ha llevado a un investigador a elaborar una teoría radical. ¿Es posible que en su día la Esfinge presentara un rostro muy distinto? Los arqueólogos han elaborado una teoría según la cual, después de que la construcción de la Gran Pirámide arruinara a Egipto, el faraón Yedefri necesitaba algo que le devolviera al pueblo la fe en el poder del faraón, y construyó la Esfinge. ¿Cómo logró aquel hito excepcional si no existían precedentes documentados de nada parecido? Creemos que fue la primera esfinge construida con semejantes proporciones. Pero no solo fue un hito sin precedentes, sino que jamás ha tenido un rival. Solo los rostros tallados en el monte Rushmore se acercan a la Esfinge. Pero mientras que aquellas tienen 18 metros de altura, la Esfinge tiene casi 20. La Estatua de la Libertad mide 45 metros, pero está construida con planchas de cobre moldeadas a martillo sobre una estructura central de acero. La Gran Esfinge es realmente única.
¿cómo se explica que hace 5000 años los antiguos egipcios lograran crear una construcción de semejante envergadura y precisión? El picapedrero Danny Roy es un experto en restauraciones del antiguo Egipto. Por aquel entonces, en el antiguo Egipto usaban mazos de madera. Esto es un mazo moderno, pero el cincel que estoy empleando es una réplica de los que usaban en aquella época. El cobre es bastante blando, pero para tallar piedra caliza como esta, sirve. Con un andamiaje y unas herramientas primitivas, los antiguos egipcios abordaron este ambicioso proyecto. Incluso hoy en día, con la ayuda de herramientas modernas, tallar una pequeña esfinge supone una operación de grandes dimensiones. Pero en su día debió de ser algo épico. La obra debía de ser enorme. Debía de haber canteros, picapedreros, herreros y, por supuesto, carpinteros para el andamiaje de madera. Para tallar una esfinge, actualmente se usarían básicamente las mismas técnicas. Primero, habría que extraer grandes bloques de piedra de la cantera, con los que se daría la forma básica a la esfinge. En su día, sin embargo, estas técnicas eran nuevas. No se habían probado nunca. Y no había lugar para errores ni segundas oportunidades. Poco a poco, a medida que los detalles iban saliendo a la luz, los artesanos más diestros tomaron el relevo de los canteros para llevar a cabo la difícil tarea de conseguir las proporciones correctas y un retrato fiel. Hoy, la esfinge mantiene aún su aspecto y muchos de sus detalles, pero en su día poseía unos adornos mucho más elaborados. Aún se observan restos del pigmento en la cara. En su día fue un retrato muy colorido. Creemos que la piel de la esfinge estaba coloreada en rojo. El rojo era el color convencional en Egipto para la carne masculina. La femenina solía pintarse de color amarillo. Así pues, sabemos que la esfinge representa a un hombre y no una mujer. Y suponemos que el tocado tenía franjas como las de Tutankamón, a lo mejor alternando dorado y azul. No estoy seguro de que haya color suficiente para demostrarlo, pero era polícromo. Debió de ser una visión extraordinaria. Una representación del rey tallado en la roca de la meseta de Giza. Pero el geólogo Colin Reeder cree que existe otro enfoque más sobre la cuestión del origen de la esfinge. De hecho, ha encontrado pruebas que sugieren otra teoría alternativa. Para comprenderla, primero hemos de fijarnos en las murallas que rodean la escultura. Para conseguir la talla completa del cuerpo, primero tuvieron que extraer toda la piedra caliza de esta cantera, lo que se conoce como el recinto de la esfinge. Las murallas de este recinto son artificiales, pero han sufrido una gran erosión desde que se crearon. Eso les da su aspecto de cueva, particularmente en la parte occidental del recinto, justo detrás de la esfinge. Reeder está convencido de que la erosión se produjo cuando, tras grandes tormentas, el agua inundó la meseta de Giza y el recinto de la esfinge. La meseta de Giza tiene la pendiente perfecta para ello. Desde la zona más elevada del recinto de la esfinge, el suelo sigue subiendo durante casi 2 kilómetros hasta más allá de la pirámide de Khafra. Es una extensa zona de captación de aguas pluviales. Sin embargo, Reeder cree que el patrón de inundaciones quedó truncado con la construcción de la pirámide de Khufu. Justo 27 metros por encima de la pendiente del recinto de la pirámide, hay una cantera actualmente llena de arena. La piedra que se extrajo de ella terminó convirtiéndose en la pirámide de Khufu. Si imaginamos esa cantera como una gran cuenca sobre la superficie de la meseta, comprenderemos que acumulara todos estos residuos líquidos. En lugar de cruzar la superficie de la meseta y depositarse en el recinto de la esfinge, los residuos líquidos inundaron la cantera. Según Reeder, eso tan solo puede tener un significado. La esfinge tenía que estar presente en Giza antes de la construcción de la primera pirámide. Las investigaciones de Reeder acerca de la erosión lo han llevado a elaborar una nueva teoría que cuestiona la verdadera edad de la esfinge. La cantera de Khufu acumulaba los residuos líquidos antes que estos pudieran penetrar en el recinto de la esfinge. Sin embargo, las paredes del recinto muestran aún signos de una erosión prolongada.
Eso significa que el recinto tenía que estar allí antes que la cantera, y que la esfinge debió de construirse antes que las pirámides. Si Colin está en lo cierto, ¿hasta dónde nos tenemos que remontar? Los primeros trabajos de cantería empezaron con la primera dinastía de la civilización egipcia, unos 400 años antes de la construcción de las pirámides de Giza. Eso proporciona un marco temporal para la teoría de Reader. La mayoría de arqueólogos creen que Giza era poco menos que un desierto cuando se construyeron las pirámides. Pero es imposible que la esfinge brotara en un lugar aislado. Así pues, Reader estudió la literatura existente y los cientos de pequeños cementerios que rodean las pirámides, buscando las tumbas más antiguas. No disponemos de demasiada información sobre las primeras tumbas de Giza, pero eso es, en parte, porque lo que había allí, o lo que pudo haber, quedó enterrado bajo las construcciones que surgieron más tarde. Las pirámides eran 3 vastos monumentos construidos a lo largo de varias décadas. Debía de haber miles de obreros. En su día, Giza debió de ser la obra más grande del mundo. Por eso, tampoco es tan extraño que no existan tumbas o estructuras antiguas en Giza. Aunque Colin Reader reparó en un detalle que casi se había pasado por alto. Esta tumba de Giza presenta elementos que podrían ser anteriores a las pirámides. Parece un palacio sumergido. Cuando los constructores de las pirámides llegaron, la reutilizaron y la modificaron. Y esas modificaciones camuflaron la verdadera antigüedad de la tumba. Finalmente, esta tumba es la prueba de que existía actividad en Giza antes de la construcción de las pirámides y antes incluso del reinado de Khufu. Todo apunta a una fecha situada durante la segunda dinastía. Colin Reader localizó pruebas geológicas que sugerían que la esfinge podía ser más antigua que las pirámides. Esta tumba demuestra que los primeros egipcios también construyeron aquí. Asimismo, parece que la tumba fue adaptada y utilizada por generaciones posteriores. Tal vez sucediera lo mismo con la esfinge. Es posible que estuviera allí, construida por otra persona, y que uno de los faraones constructores de pirámides la modificara para adaptarla a sus propios objetivos. Eso es lo que cree Colin Reader, y está dispuesto a proponer una última teoría radical que, en su opinión, resolvería el misterio de la esfinge. Reader cree que la esfinge empezó siendo un león. Investigaciones recientes en torno a la esfinge parecen sugerir que sería mucho más antigua de lo que originariamente se creía. Y que tal vez fuera restaurada por uno de los faraones constructores de pirámides siglos después de su creación original. Jonathan Foyle, del Fondo Mundial para los Monumentos, está usando su experiencia personal para evaluar esta teoría. El rostro de la esfinge es uno de los iconos más famosos del mundo, y no es de extrañar porque es muy impactante, pero vista de perfil produce un efecto más extraño. Si lo dibujas a escala, esta criatura mitad hombre y mitad león resulta ser una bestia bastante estirada. Es como si hubiera estado en un potro de tortura y hubiera quedado desproporcionado. ¿Es un efecto voluntario o circunstancial? La explicación convencional para estas proporciones tan insólitas es que al tallar el cuerpo de la esfinge, los constructores tuvieron problemas. Justo delante de los cuartos traseros del león hay un borrón de cemento. Se ve claramente el lugar donde lo vertieron y texturizaron. Recuerdo haber visto fotos antiguas de la esfinge y había una fisura, una grieta natural en la roca. En este dibujo la he sombreado, pero es evidente que la rellenaron durante la restauración. Si existe una grieta y esos grandes cuartos traseros están justo detrás de esta, ¿es ese el motivo por el cual el león es demasiado largo? ¿Esculpieron las patas detrás de la grieta en un intento por minimizar ese punto débil? ¿Pensaron acaso que si colocaban los cuartos traseros delante de la grieta el león sería demasiado corto? Ahora voy a dibujar lo que creo que es un león proporcionado, partiendo de la cabeza de la esfinge, y veremos dónde habría terminado. El Dr. Zahi Hawass considera que hay una explicación más simple para las extrañas proporciones de la esfinge. Solo hay una forma de demostrarlo, y es subiendo a un lugar donde muy pocos han estado: a lomos de la gran esfinge.
Desde este nuevo ángulo, lo primero que resulta evidente es la envergadura de lo que lograron los constructores de la Esfinge hace más de 4.500 años. Diría que es la primera vez que subo con una cámara de televisión a lo alto de la Esfinge. Cuando se observa la cabeza de la Esfinge desde abajo, se aprecia enseguida que no guarda una proporción directa con el cuerpo. Pero visto desde aquí, uno se da cuenta de que es enorme y que encaja exactamente con el cuerpo de la Esfinge. Si los antiguos egipcios hubieran hecho la cabeza más grande, esta no habría encajado con el cuerpo de la Esfinge. En definitiva, el Dr. Hawass cree que se trata de una simple cuestión de percepción y que la cabeza y el cuerpo están proporcionados. ¿Qué dice Jonathan Foyle al respecto? Bueno, he empezado dibujando la Esfinge con su cabeza pequeña y el cuerpo alargado y flaco del león con una grieta aquí. Y luego he estudiado otro dibujo que muestra a un felino en posición de alerta, con unas proporciones más exactas. Si eso es lo que los constructores de la Esfinge perseguían cuando empezaron a construir la cabeza, no creo que la grieta de la roca hubiera supuesto un gran impedimento, pues eran albañiles hábiles y habrían podido rellenarla. ¿Por qué no lo hicieron si esa era la forma que querían darle? Además, el problema no está únicamente en los cuartos traseros. También las patas delanteras son desproporcionalmente largas. No obstante, existe otra situación posible que haría que la cabeza pareciera pequeña en comparación. ¿Y si en su día el cuerpo del león era proporcionado en relación con una cabeza más grande que con el tiempo se fue reduciendo y modificando? Por lo tanto, ¿quién o qué representaba la cabeza original? Lo cierto es que el león parecía tener un significado especial para los antiguos egipcios. Hacia el año 3000 a.C. aquí había leones, el clima era bastante distinto y lo que ahora es desierto había sido sabana. Por lo que sabemos, los egipcios fueron probablemente los primeros seres humanos que representaron al rey como un león. A los egipcios les gustaba cazar leones, pero también les gustaba identificarse con ellos dándoles su nombre a personas. Sabemos que hubo un rey llamado León, por ejemplo. Si observamos una de las paletas de pizarra del periodo predinástico, la llamada paleta del campo de batalla, vemos muchas personas involucradas en un conflicto y en el centro de la batalla un león rampante que con casi toda seguridad representa a un rey convertido en león para expresar su poder aplastante ante sus enemigos. Colin Reeder cree que todas esas pruebas combinadas apuntan a una conclusión transgresora. En las primeras dinastías, el león era un concepto teológico más plausible que una esfinge con cabeza humana. Puede que lo que tenemos en Giza no fuera una esfinge originalmente, sino un león. No es la cabeza de un faraón, sino la cabeza de un león. Eso aclararía las peculiares proporciones del monumento. Además, la nueva datación propuesta por Colin Reeder no contradice las pruebas descubiertas por varias generaciones de egiptólogos. Reeder cree que Khufu debió de erigir su pirámide en Giza debido a la escultura del león que ya existía. Y cuando el hijo de Khufu, Yedefri, llegó aquí, quizá mandara convertir la cabeza del león en la cabeza de alguien más temido, su padre muerto. El resultado es la cara que conocemos. En su día, los egiptólogos creyeron conocer sin lugar a dudas la antigüedad y la identidad de la estatua. Hoy existen diversas formas de resolver el enigma de la Esfinge. Unos creen que la construyó Khufu, otros aseguran que fue su hijo, y otros sostienen que la Esfinge existía mucho antes que ellos. Posiblemente, con el tiempo surjan nuevas pruebas y otros nombres. En algún lugar debe ocultarse la pieza clave que permita comprender esta estatua extraordinaria. Muchas personas, igual que nosotros ahora, han intentado en el pasado revelar el misterio de la Esfinge. Pero yo siempre digo que el misterio de la Esfinge no se resolverá jamás, que perdurará eternamente.